Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con el estudio de la osteología de los miembros, en este caso el miembro pelviano. Van a ver que vamos a encontrar muchas similitudes con la osteología del miembro torácico que ya estudiamos, por lo cual podemos decir que parte del camino lo tenemos allanado y podemos ir un poquito más rápido. De todas formas, tengan en cuenta que la presentación va a ser introductoria, vamos a ver los conceptos solamente más grandes, por lo cual ustedes posteriormente deberán, por supuesto, profundizar con la lectura de los libros de referencia. Estos son los objetivos que nos planteamos. Y bueno, retomando con este esquema que ya lo vimos para el miembro torácico, al igual que pasaba para este, los huesos que constituyen el miembro pelviano forman la base ósea de cuatro regiones principales. Aquí en violeta tenemos la región de la región glútea, en cuya base ósea encontramos el hueso coxal, ¿sí? Que ahí se trasluce. Hacia distal vamos a encontrar el muslo, en azul, cuya base ósea está formada por el fémur, que está acá, y algunos autores agregan también a esta base ósea la rótula o patela. Más hacia distal encontramos esta región acá en verde, que es la región de la pierna, y aquí un comentario. Pasaba algo similar con el brazo en el miembro torácico. Y es que coloquialmente tendemos a llamarle pierna a todo el miembro pelviano, en el caso de los cuadrúpedos, o al miembro inferior, en el caso de la anatomía humana, cuando en rigor, tanto para humanos como para animales, la región de la pierna es solamente aquella que está localizada entre la rodilla y el tobillo, o correjón se llama también. ¿Sí? Solamente esto es la región de la pierna, y no todo. Bueno, en esta región encontramos como base ósea dos huesos. Uno más grande, más importante, que lo vamos a ver hacia medial, que es la tibia. Y el otro hueso podría ser el peroné, pero no, porque el término actualmente aceptado es fíbula. Es decir, que ya no vamos a hablar más de peroné, vamos a hablar de fíbula, que es este hueso finito que vemos ahí. Después lo vamos a estudiar con un poquito más de detalle. Y finalmente hacia distal vamos a encontrar el pie o autópodo, que al igual que para la mano está subdividido en tres regiones, ¿sí? Con una diferencia, y es que la región más proximal, en el caso de la mano, se va a llamar región del carpo, como ya vimos, y en el caso del pie, esta región se va a llamar región del tarso, ¿sí? Carpo con C, tarso con T. Luego del carpo, en la mano, vamos a encontrar los metacarpianos. Luego del tarso, en el pie, vamos a encontrar los metatarsianos. Y a nivel de los dígitos, o sea, los dedos, encontrábamos las falanges, recuerdan, falange proximal, media y distal. Bueno, ahí en ese caso no cambia, los términos son exactamente iguales, tanto para la mano como para el pie. Lo mismo, pero en otra especie, en este caso en un equino. Con el número 23 encontramos la región glútea, aquí abajo encontramos el hueso coxal. Tengan en cuenta, esta región acá, 22, es la región sacra. Acá obviamente está el hueso sacro. Si nosotros sumamos toda esta región acá, es lo que se llama región de la grupa, ¿sí? Todo esto acá. Con el 35 tenemos el muslo, donde tenemos el fémur y eventualmente la rótula también, o patela. Aquí con el 36 tenemos la pierna, con tibia y fíbula, y todo esto es el pie. Tengan en cuenta, porque puede llegar a confusión, una vez se imagina, antes de comenzar a estudiar la anatomía de los animales, sobre todo los ungulados, nos imaginamos que esto sería la rodilla del animal, cuando en realidad esto corresponde a lo que es el tobillo, y la rodilla del caballo en este caso estaría mucho más proximal, estaría acá con el número 34. Bien, ahora vamos a comenzar a estudiar de proximal a distal, los huesos como tal. Vamos a comenzar con el coxal. Vean que en el animal vivo, en posición anatómica como este, el coxal no es, o no está colocado en una posición horizontal ni vertical, sino oblicua. Y pasa lo mismo con la escápula, ¿verdad? Que sería el equivalente para el miembro torácico. Pero sin embargo, la escápula está orientado así, oblicuo así, y el coxal oblicuo en este otro sentido, ¿no? ¿Cómo hacemos para describir esa diferente oblicuidad? Bueno, en la escápula decíamos que si yo me voy hacia distal, o sea, desde proximal
hacia distal, me estaría yendo hacia adelante, hacia craneal, ¿verdad? Entonces decíamos que era oblicuo disto craneal. Si me voy hacia distal, me acerco hacia craneal. Y en el coxal, si yo me voy hacia distal, o sea, de acá para acá, me estoy acercando a la cola, ¿cierto? Entonces el coxal tiene una dirección oblicua disto-caudal. Una característica anatómica en la cual no vamos a profundizar, pero creo que resulta interesante, es que si bien los animales, todos los animales domésticos que vamos a estudiar tienen el coxal en forma oblicua, los pequeños animales, perros, gatos, tienden a tener una oblicuidad más horizontal, mientras que los grandes animales, bovinos, equinos, tienden a tener el coxal en forma relativamente más vertical. Y eso no es casualidad, tiene que ver con el hecho de que una disposición más vertical ayuda a soportar mejor el peso del cuerpo, animales pesados, caballos, vacas, ¿sí? Mientras que en los pequeños animales, que no necesita eh, esta estructura soportar tanto peso, el hecho de que esté más horizontal le da una mayor ventaja mecánica a músculos que se insertan aquí, acá, que son los abdominales, después los vamos a ver bien de acá hasta acá, eh, después lo vamos a ver en topográfica, ¿sí? Músculos que van a permitir, entre otras cosas, flexionar la columna vertebral, así como permitir una mayor ventaja mecánica a músculos que se insertan a este nivel, que son músculos muy importantes, por ejemplo, para la locomoción. Bien, ¿recuerdan en el miembro torácico habíamos hablado de la cintura escapular? ¿Y qué es una cintura? Una cintura es una estructura conformada por huesos y articulaciones que vincula los miembros, en el caso de la cintura escapular, el miembro torácico, con el tronco. Nosotros también tenemos una estructura que vincula los miembros pelvianos con el tronco, o sea que es una cintura que se llama cintura pelviana, formada por los dos coxales, o sea, el coxal es un hueso par, o sea que tenemos un izquierdo como este y el derecho que sería este, más la articulación que los une entre sí, sería esta acá, después vamos a ver cómo se llama, ¿sí? Más las articulaciones que unen cada uno de los coxales con el sacro. Vamos a ver en otra imagen, aquí estamos viendo desde caudal, vean acá, tenemos entonces un sacro, un coxal izquierdo, un coxal derecho, la articulación que los une entre sí, y estas articulaciones que se llaman articulaciones sacroilíacas. Puede parecer raro el nombre porque une en realidad el sacro con los coxales. Entonces, ¿por qué sacroilíaca? Una explicación es que los huesos coxales también se les llama huesos ilíacos. Si bien no vamos a usar ese término, les vamos a llamar coxales, pero bueno, el nombre de la articulación permanece. Bien, entonces, la cintura pelviana o cintura pélvica es esta articulación, este hueso, esta articulación, este hueso y esta articulación. Si a todo eso yo le agrego además el sacro, que sería este acá, más dos o tres vértebras de la cola, vértebras caudales, todo eso en conjunto constituye lo que se llama la pelvis ósea. ¿Sí? Una estructura que es muy importante, por ejemplo, en obstetricia. Bien, ahora sí, yéndonos al estudio del hueso coxal como tal, aquí tenemos en estas representaciones dos huesos coxales, ¿verdad? Articulados, en este caso es un equino y lo estamos viendo acá desde dorsal. Recuerdan que una vista dorsal quería decir desde arriba y esta es una vista ventral, o sea, visto desde abajo. Hacia acá es craneal, ¿sí? Y hacia acá es caudal. Bien, resulta que en los animales jóvenes, por ejemplo, para el caso del equino, sería animales menores de un año, hasta los 11 meses, una cosa así, el coxal está formado en realidad por tres huesos individuales, ¿sí? Acá lo marca, ven con esa línea punteada, tenemos un hueso que sería este acá, que se llama hueso ilion. Ilion, tengan en cuenta, porque lleva confusión, que se escribe con I latina y no con E, porque ileón es una parte del intestino delgado que luego vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, este hueso es el ilion. Luego tenemos otro hueso que es este acá,
que tiene forma de L acostada, que es el pubis. Y luego tenemos otro hueso que es este acá, miren, tiene una rama acá, una columna, esta columna acá también, estas dos, ¿verdad? Y todo esto es el isquion, ¿sí? Todo esto acá. Entonces tenemos hueso ilion, hueso pubis y hueso isquion articulados, ¿sí? Vinculados por medio de un cartílago, que a su vez ese cartílago va a ser el que le va a permitir el crecimiento, justo al nivel de este accidente óseo que encontramos acá, bien notorio, marcado, esta excavación, esta suerte de fosa bien notoria, que ahora vamos a ver cómo se llama. Bueno, luego que el animal envejece, los tres huesos se terminan fusionando, el cartílago desaparece y lo que vamos a estudiar nosotros, que básicamente son huesos de animales adultos, vamos, no vamos a ver rastros de esa unión y vamos a estudiar un hueso único, ¿sí? Los tres huesos pasan a ser uno solo. Pero los nombres de las tres partes permanecen, o sea, lo que era el hueso ilion ahora pasa a ser la parte ilion del coxal. Lo que era el hueso pubis pasa a ser la parte pubis y lo que era el hueso isquion pasa a ser el isquion, ¿tá? Del coxal. Bueno, este accidente óseo se llama acetábulo, va a hacer que articule con el fémur, más específicamente con la cabeza del fémur, para formar la articulación coxofemoral, que después la van a ver, o articulación de la cadera. Aquí lo vemos con mucho más detalle, también en este caso es de un equino. Vean que a su vez este acetábulo va a tener una parte en forma de semiluna que se llama cara semilunar o facies lunata, ¿sí? En latín. Esta parte es la que va a articular con la cabeza del fémur, ¿sí? En el ser vivo va a estar cubierto por un cartílago articular. Y después vamos a ver en los prácticos que tiende a ser mucho más lisa. En general, las superficies articulares tienden a ser muy lisas, ¿sí? Y a su vez tenemos una fosa, que se llama fosa del acetábulo justamente, que es mucho más rugosa, que es no articular. Y aquí, por ejemplo, va a ir un ligamento que se llama el ligamento de la cabeza del fémur, que va desde acá justamente a la cabeza del fémur, ¿tá? Después lo vamos a ver. Bueno, ¿por qué esta fosa articular, este acetábulo se llama de esa forma? Bueno, porque se lo ha comparado con un recipiente que usaban los antiguos romanos para depositar el vinagre. Vinagre en latín es acetum, y el recipiente para depositar el vinagre es acetabulum, que es esta aquí que estamos viendo en la imagen, y bueno, se lo ha comparado con esa forma, ¿ya? Y ahí entonces ese nombre. Vean que el acetábulo lo vamos a encontrar siempre hacia lateral, ¿verdad? Hacia lateral y hacia ventral. Entonces nos va a servir también como referencia para poder ubicar el hueso en posición. Bueno, vamos a empezar a describir cada una de las partes de este coxal. Vamos a empezar con esta que habíamos dicho que se llamaba ilion, con i latina, ¿sí? Algo que nos puede ayudar es que las tres partes tienen un cuerpo, tanto el ilion, el pubis y el isquion. Y el cuerpo de las tres partes siempre va a estar más cerca del acetábulo y de hecho formando parte del acetábulo. O sea que si todo esto es el ilion y esta parte es la que está formando el acetábulo, bueno, este es el cuerpo del ilion. Este es el cuerpo del pubis. Este es el cuerpo, acá aparece un con C, ven acá, C', cuerpo del isquion, está acá, ¿verdad? Este es el cuerpo del isquion, ¿está? Siempre el cuerpo es el que forma o está más aledaño, digamos, al acetábulo. Bien, entonces tenemos un cuerpo, acá aparece con A', acá cuerpo del ilion, ¿ven? ¿Sí? Y después tenemos un ala, el ala es la parte ancha. En los grandes animales, caballos, bovinos, tiende a estar más horizontal esta ala, mientras que en las pequeñas especies, en los perros, por ejemplo, gatos, tiende a estar más vertical, digamos, en un plano más sagital. Y como es plano, vamos a tener dos caras. Esta es una vista dorsal, ¿de acuerdo? O sea, estamos viendo desde arriba, ¿sí?
Entonces, esta cara le vamos a llamar cara glútea. ¿Por qué? Porque por aquí arriba va a estar la región glútea con los músculos homónimos, los músculos glúteos. Y si ven acá, vemos una línea, que aparece con el número uno, que se llama justamente línea glútea, que es una rugosidad que va a permitir inserción a alguno de los músculos glúteos que luego vamos a ver porque tenemos distintos glúteos, ¿sí? Simplemente no es muy relevante, pero el número de líneas glúteas va a variar según la especie. En el caso del caballo, ustedes ven que tiene una sola. Nosotros humanos tenemos dos, las otras especies tienen tres. La otra cara, esta es una vista, recuerden, ventral, mirando desde abajo. Esta cara va a apuntar entonces hacia adentro de la cavidad de la pelvis ósea. Se llama cara sacropélvica o cara pelviana, le llaman también, ¿sí? O cara interna, cualquiera de esas denominaciones. En esta cara interna, lo que vamos a encontrar, ven aquí que aparece marcado ahí con este número acá, es lo que se denomina superficie auricular. ¿Y por qué superficie auricular? Bueno, se lo ha comparado con la forma de una oreja. Es una superficie rugosa que es la que va a permitir la inserción con el hueso sacro, como vimos, formando la articulación sacroilíaca. De hecho, el sacro, las alas del sacro también tienen una superficie auricular, así que tenemos que darle apellido, superficie auricular del coxal y la otra es la superficie auricular del sacro. Desde acá, aproximadamente desde la superficie auricular, o sea, inmediatamente hacia caudal, digamos, de esa superficie, va a salir una línea que luego se va a continuar con lo que es el cuerpo del ilion y luego se va a continuar con esta zona acá que vamos a ver en el pubis, que se llama pecten del pubis. Todo eso junto con el sacro van a formar lo que se llama la línea arqueada, ¿sí? Que es importante en obstetricia, por eso se las menciono, pero no vamos a entrar mucho más en detalle. Bien, volviendo entonces al ala del ilion, tenemos dos saliencias, dos tuberosidades óseas importantes. Una que, sobre todo en los animales grandes, por la exposición del ala, va quedando más hacia lateral, que se llama tuberosidad coxal, es esta acá, ¿sí? La tuberosidad coxal en los grandes animales, o sea, en cualquier animal se palpa, pero en los grandes animales además es posible verla. En algunas razas de bovinos, por ejemplo, se ve muy bien, en los caballos se ve también. Y lo encontramos en este nivel, acá en el número 24. Se llama, esa referencia de superficie se llama punta de anca, ¿sí? Así que cuando nosotros observamos esa saliencia a este nivel, sabemos que ahí está entonces la tuberosidad coxal del ilion, del hueso que estamos estudiando. Hacia medial, digamos, yendo a lo que sería más cercano a lo que sería el plano mediano, vamos a encontrar otra tuberosidad que se llama la tuberosidad sacral o tuberosidad sacra, ¿sí? Que sería esta acá. Y entre las dos tuberosidades vamos a encontrar una cresta que las une, que se llama cresta del ilion o cresta ilíaca. Bien, habría mucho más para escribir, pero vamos a continuar, vamos a irnos al pubis. Ya sabemos que la parte cercana al acetábulo es el cuerpo del pubis, y acá tenemos dos ramas, ¿ven? O como dos columnas, si se quiere, ¿sí? Esta se llama rama craneal y esta se llama rama caudal. Recuerden que acá es caudal y acá es craneal. Ya vemos que el borde más craneal del pubis se denomina pecten del pubis, y entre otras cosas va a ser importante porque nos va a dar un límite virtual, entre lo que es la cavidad abdominal y la cavidad pelviana. Después vamos a ver que hay un límite físico entre lo que es tórax y abdomen, que es el diafragma, pero no hay un límite similar entre lo que es el abdomen y la cavidad pélvica, y el límite se establece a nivel del pecten. Pasando el pecten hacia caudal, estamos en pelvis, cavidad pélvica, y de acá para craneal estamos en abdomen. Bien, pues eso lo vamos a ver más adelante. Y luego nos vamos al isquion. De vuelta, este sería el cuerpo del isquion, el que está cerca del acetábulo. ¿Sí? Tenemos dos ramas. Esto acá se llama la tabla del isquion, ¿sí? Se denomina de esa forma, y esta saliencia hacia caudal y hacia lateral se llama tuberosidad isquiática, que vamos a ver que nos va a permitir diferenciar entre los diferentes especies de animales. Bueno, si ustedes ven
las ramas del pubis y las ramas del isquion delimitan un orificio o foramen, ¿sí? Foramen es agujero, sobre todo agujero así en forma redondeada, que se llama, como dice acá, foramen obturador. ¿Por qué foramen obturador? Bueno, justamente porque en el ser vivo está tapado, está obturado por un lado por una membrana, y esa membrana se llama justamente membrana obturatriz, y también por músculos, que son los músculos obturadores. Tenemos un músculo obturador que va a estar por dentro, se va a llamar obturador interno, ¿sí? Y un músculo obturador que va a estar por fuera y que se va a llamar obturador externo. ¿Tá? Eso lo vamos a ver después más adelante, en topográfica. Bien, vean cómo entre los dos huesos coxales se establece una articulación de tipo anfiartrosis que permite una mínima cantidad de movimiento, pero no es inmóvil, que se llama sínfisis pelviana. Ahora, si ustedes ven la sínfisis pelviana, que sería todo esto, está formada por un lado, parte del pubis, que sería esta acá, y parte del isquion, que sería esto acá. Tengan en cuenta que el límite aquí entre pubis e isquion no está bien delimitado, es más o menos a este nivel, pero no hay algo que claramente lo limite, ¿sí? Pero entonces tenemos esta sínfisis púbica con una parte constituida por el pubis, o sea que si me refiero solamente a esta parte acá, le voy a llamar sínfisis púbica. Y si me refiero solamente a esta parte acá, que está formada por las ramas del isquion, le voy a llamar sínfisis isquiática. Entonces, de vuelta, todo es la sínfisis pelviana, conformada hacia craneal por la sínfisis púbica y hacia caudal por la sínfisis isquiática. De acá nos falta describir, si me voy hacia caudal, a lo que es el isquion, entre un isquion y el otro van a formar un arco, ¿sí? Que se llama justamente arco isquiático y que, entre otras cosas, tiene utilidad, por ejemplo, para determinar si el animal era macho o hembra, porque la apertura de este arco va a variar según el sexo. ¿Tá? Además del ancho de la cadera, bueno, y algunas otras características más. En el esqueleto animal, la pelvis ósea es la que más presenta dimorfismo sexual, es decir, más diferencias entre machos y hembras. Bien, y lo que vamos a describir aquí, antes de pasar ya a lo que son las diferencias entre especies, es que si lo vemos desde lateral, como vemos acá, en este caso es un equino, acá tenemos el ilion, el cuerpo del ilion, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el isquion, ¿sí? Vamos a ver que hay como dos entradas, por así decirlo, dos escotaduras o incisuras. Tenemos una acá y tenemos una acá. A esta le llamamos incisura o escotadura isquiática mayor, o también se le llama escotadura ciática mayor, ¿sí? Porque por aquí pasa el nervio ciático. Aquí tenemos la escotadura ciática menor, y entre los dos vamos a encontrar un proceso que también se llama espina, espina isquiática o espina ciática. Lo vamos a encontrar a este nivel, ¿sí? Que en el caso del equino de repente no está marcado. Bien, vámonos rápidamente a la anatomía comparada, las diferencias entre las diferentes especies. Algunas las vamos a pasar un poquito por arriba por un tema de tiempo, vamos a ver solamente las más importantes. Una diferencia, bueno, ven acá, esto sería craneal, esto sería caudal, esto sería lateral, ¿verdad? Porque aquí está el acetábulo, consecuentemente acá es medial. Entonces, esta es la cresta ilíaca, vean cómo en los suinos, en el perro, también en el gato, la cresta ilíaca tiende a ser más convexa, más redondeada, mientras que en los grandes animales, bovino, equino, tiende a ser más plana o incluso un poquito cóncava. Y aparece ahí eh, con el uno. ¿Tá? Después, bueno, hay algunas pequeñas diferencias entre lo que es el tamaño de la incisura o escotadura isquiática, mayor y menor, que en el caso del bovino es más marcada que en el equino, por ejemplo. Pero, seguimos. Hay alguna diferencia, no nos vamos a meter muy en detalle, pero en lo que es la tuberosidad coxal, tiene distintas formas y además tiene distintas partes.
¿sí? Por ejemplo, el bovino tiene tres partes en la tuberosidad coxal, el equino tiene cuatro, ¿sí? Cuatro tubérculos, ¿no? Mientras que el perro, por ejemplo, la tuberosidad coxal tiene forma de cresta y se describen espinas, una y otra, una acá y una acá, y cada una de esas tubérculos o espinas tiene a su vez sus propios nombres, pero no vamos a entrar ahí, sepa simplemente que hay diferencias a ese nivel. Esto sí nos va a permitir diferenciar claramente una especie de otro, ¿sí? Sobre todo cuando tengo que diferenciar un bovino de un equino, y es la tuberosidad isquiática, ¿sí? Recuerden la parte más caudal y lateral. En el caso del bovino, esto es bien notorio, tiene tres tubérculos de la tuberosidad isquiática, forman una suerte de estrella, ¿verdad? Estos tres. Algo parecido pasa en el suino, ¿sí? Aunque quizás no está marcado. Mientras que en el equino tengo dos tubérculos en lugar de tres, o sea, no tengo esta forma de estrella, ¿sí? Y, se dice que es bitubercular, ¿no? Eso es bien característico. Bien, no nos vamos a detener acá, después si quieren, bueno, lo pueden leer. Esto también yo les dejé en la lista de referencias de donde saqué estas imágenes, de un muy buen trabajo de Abreu y Núñez. Después si quieren pueden ir ahí al link para profundizar. Lo que sí vamos a ver es esto acá, que es otra de las características más notorias que nos permite diferenciar claramente lo que es un equino de lo que es un bovino, por ejemplo, donde podemos tener confusión, sobre todo por el tema del tamaño, que son similares. ¿Qué tiene que ver con el acetábulo? En el caso del equino, algo que no mencionamos, pero lo digo ahora, el acetábulo presenta una escotadura, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta era la superficie semilunar, ¿sí? O cara semilunar? A ese nivel presenta como una solución de continuidad, como una entrada, que se llama escotadura acetabular, justamente. En el caso del equino presenta una sola y en el caso del bovino presenta dos. Tenemos una acá y tenemos una acá. ¿Sí? El perro y el cerdo también presentan una sola, al igual que el equino. Y bueno, después se acuerdan que habíamos dicho que este foramen, que se llama el foramen obturador, estaba tapado por una membrana y por dos músculos. En el caso del músculo obturador interno, su tendón tiene que salir hacia el lateral para poder alcanzar el fémur, que es donde se inserta. Y al pasar hacia el lateral, genera un surco no muy marcado a nivel del hueso, que se ve solamente en los equinos y en los caninos, pero no en los bovinos y en el cerdo, ¿bien? Y lo encontramos, esta sería la espina isquiática, esta sería la espina isquiática, lo encontramos caudal a la espina isquiática. Bueno, podría ser otro detalle que nos ayude a diferenciar. Muy bien, vamos ahora hacia distal y vamos a estudiar el fémur. Tengan en cuenta que de la región del brazo hacia distal es lo que se llama la porción libre del miembro, en este caso el miembro pelviano. En el miembro torácico sería del brazo hacia distal, es la porción libre del miembro torácico. Bien, muy bien, entonces el fémur constituía por sí solo la base ósea de la región del muslo, y algunos autores le agregaban también la rótula o patela. Es un hueso simétrico par. Por lo tanto, como siempre, tenemos que dar tres referencias anatómicas para posicionarlo, ¿cierto? Vamos a colocar hacia proximal lo que es esta estructura redondeada que es la cabeza del fémur. Esta cabeza del fémur va a ir hacia adentro, hacia medial. ¿Se acuerdan que la cabeza del húmero tendía a ir hacia caudal, hacia atrás? En el caso del fémur, la cabeza apunta más hacia medial, ¿sí? Así que ya sabemos que va proximal, que va hacia medial. Y esta estructura hacia distal, esta estructura de forma de polea, las poleas se acuerdan que se llamaban tróclea, va hacia craneal. Así que sabiendo eso ya lo tenemos en posición. Vamos a ver en el animal vivo cómo estaría posicionado. Y aquí lo tenemos. Tiene una oblicuidad que es contraria a la que veíamos en el húmero, es decir, es oblicuo disto craneal, ¿cierto?
Vean que el fémur no es perfectamente rectilíneo, sino que tiene como una suerte de curvatura, de convexidad. Esto no es casualidad, es un tema mecánico, tiene que ver con la capacidad también de soportar mayores cargas. Bien, pero bueno, no vamos a profundizar ahí. Sí vamos a ver los accidentes óseos propios de este hueso. Por supuesto, es un hueso largo y como todo hueso largo tenemos un cuerpo o diáfisis y las epífisis o extremidades. Vamos a comenzar con lo que es la epífisis proximal. Ya habíamos mencionado aquí esta estructura redondeada que es la cabeza. Como en muchos huesos tenemos cabezas, debemos poner el apellido, cabeza del fémur. Algo que nos puede ayudar a diferenciar un fémur de un húmero, porque las formas pueden resultar, sobre todo al principio, muy parecidas, es que la cabeza del fémur tiende a estar mucho más marcada, ¿sí? Tiende a ser una esfera más completa que lo que es la cabeza del húmero, que tiende a ser más una semiesfera, no llega a estar tan formada, ¿sí? Además, sobre todo en lo que es los caninos, se nota más. Luego de la cabeza tenemos un cuello y ese cuello está mucho más marcado en el caso del fémur de lo que es el húmero. Y algo que nos puede ayudar también es que el fémur en general es un hueso más largo y más fino, o sea, más grácil que lo que es el húmero, que tiende a ser más robusto, si se quiere. Bien, hacia lateral, esto también nos ayuda a posicionar el hueso, vamos a encontrar una saliencia ósea. ¿Se acuerdan que en el húmero teníamos los tubérculos? Bueno, en el fémur tenemos el equivalente que es el trocánter, ¿sí? Este acá se llama trocánter mayor. Si tenemos un trocánter mayor, ya nos da la pauta de que va a haber un trocánter menor, ¿bien? Que de hecho lo hay. Y en el caso particular del equino, aunque no en todas las especies, se divide a su vez en dos, una parte caudal y una parte craneal. Tengan en cuenta que esta vista es una vista craneal, estamos viendo desde adelante, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es el trocánter mayor en el caso del caballo, con dos partes, craneal caudal. ¿Sí? Bien. Y si tenemos un trocánter mayor, bueno, ya sabemos que esta saliencia ósea va a dar inserción eh, a músculos importantes y que tiran con fuerza. De hecho, acá se van a insertar algunos glúteos y demás. Si tenemos un trocánter mayor, tenemos uno menor que lo encontramos en el lado medial, que sería este acá. Después vamos a ver distintas especies, imágenes reales, ¿está? Pero estaría a este nivel, mucho menos marcado que el mayor. Y aquí se va a insertar un músculo también, que es el músculo psoas ilíaco o iliopsoas. Músculo que vamos a estudiar más adelante en topográfica. Bien, y si nos vamos ahora a lo que sería la diáfisis o cuerpo, ahí también encontramos a nivel lateral, ¿sí? Siempre hacia el lateral, particularmente en el caso del equino, que es lo que estamos viendo, un tercer trocánter. Otras especies lo tienen muy poco marcado o directamente no lo tienen, ¿sí? Esto es propio del equino, así que trocánter mayor, trocánter menor y hacia el lateral siempre tercer trocánter. Si me voy hacia distal, lo que voy a encontrar aquí es una polea. ¿Se acuerdan que en el húmero teníamos algo similar? Y las poleas le llamábamos trócleas. O sea que esta es la tróclea del fémur, ¿sí? Que es la que va a articular con la rótula o patela. Bien, yéndonos ahora a una vista caudal, estamos viendo el hueso desde atrás. Aquí de vuelta vemos el trocánter mayor, la cabeza del fémur con el cuello, ¿sí? Y desde caudal, desde atrás, vamos a ver una fosa que, como está aledaña a lo que es el trocánter mayor, se llama fosa trocantérica. Aquí adentro se van a insertar algunos músculos, particularmente músculos rotadores de la cadera, que lo vamos a ver. ¿Sí? Desde caudales de atrás también vemos el tercer trocánter, de vuelta en el caso del equino. Aquí estaría el trocánter menor. Particularmente el equino tiene una tercera tuberosidad, se llama tuberosidad bicipital, donde se va a insertar un músculo llamado justamente bíceps femoral, ¿sí? Esto
Esta tuberosidad bicipital es propia del equino, en otras especies no aparece. Y si nos vamos hacia distal, vamos a ver los cóndilos femorales, tenemos uno acá y otro acá, ¿sí? Nos ubicamos o la cabeza del fémur que va hacia medial o el tercer trocánter que va hacia lateral, y yo sé que este es el cóndilo lateral y yo sé que este es el cóndilo medial. Estos cóndilos van a articular luego con los huesos de la pierna, específicamente con la tibia, no con los dos huesos, sino con la tibia. ¿Sí? Entre los dos cóndilos encontramos una fosa, por supuesto, fosa intercondilia, y algo también que vamos a destacar es que arriba de los cóndilos, no cualquier cóndilo, sino arriba del cóndilo lateral, encontramos una fosa, que en el caso del equino está bastante marcada, que se llama fosa supracondilia. Se podría haber llamado fosa supracondilia lateral, porque está arriba del cóndilo lateral, pero como tenemos una sola, no tenemos una lateral y una medial, entonces simplemente le llamamos fosa supracondilia. Nosotros ya sabemos que las fosas, no siempre, pero muchas veces las fosas en los huesos nos ayudan a aumentar la superficie de inserción. Y de hecho esta fosa ayuda a aumentar la superficie de inserción de uno de los músculos flexores, que es el flexor digital superficial. Bien, bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, algo que me faltó mencionar, la cabeza del fémur obviamente es articular, es lisa, va a articular, como dijimos, con el acetábulo, pero tiene una partecita que ahí la vemos, ¿sí? Que es no articular, es como una pequeña fosa rugosa que se llama justamente fosita de la cabeza del fémur. Ahí se va a insertar un ligamento que va a ir desde acá entonces a la porción no articular del acetábulo. Esta fosita va a tener diferencias según las especies. En el caso de los equinos, como vemos acá, no está en el medio de la cabeza, sino tiende a estar hacia un lateral y a su vez la forma es cuneiforme, tiene forma triangular como de cuña, mientras que en otras especies como el perro tiene forma mucho más redondeada. Muy bien, aquí otra imagen, tenemos la extremidad o epífisis distal del fémur, en este caso sería una vista medial, lo estamos viendo desde adentro de un fémur izquierdo, ¿sí? Esto sería craneal, esto sería caudal, esto sería un cóndilo, esto sería el cóndilo medial. Parecido a lo que pasaba en el húmero, en el cóndilo del húmero, nosotros tenemos una saliencia ósea tanto del lado medial como del lado lateral, que como sobresalen del cóndilo, le llamábamos epicóndilos. En este caso es el epicóndilo medial y del lado lateral vamos a encontrar el epicóndilo lateral. Esto aquí que aparece como tubérculo de la tróclea del fémur es también algo característico del equino. La tróclea va a tener un surco en el medio y va a tener dos labios, un labio externo o lateral y un labio interno o medial. En el caso de los grandes animales, como bovinos o equinos, el labio medial tiende a estar más desarrollado y particularmente para el caso del equino, en el extremo del labio medial vamos a encontrar ese tubérculo, ¿sí? Que no lo encontramos, por ejemplo, en el bovino, que es este acá, ¿sí? Tubérculo de la tróclea del fémur. Muy bien, vimos lo más grande, vamos a ver ahora las diferencias entre especies, nuevamente basándonos en el trabajo de Abreu y Núñez. Bueno, en las grandes especies como bovino y equino, el trocánter mayor sobresale notoriamente de lo que es la cabeza del fémur, mientras que en otras especies como el cerdo, el perro bueno, y el gato también, no sobresale nada el trocánter mayor entonces de la cabeza del fémur. Aunque por supuesto esto no nos ayuda mucho a diferenciar porque eh, la diferencia entre estos y estos va a ser por supuesto el tamaño. Esto es lo que decíamos, el tercer trocánter solamente está muy desarrollado en los equinos. En el perro se describe ahí una pequeña superficie rugosa, una pequeña saliencia rugosa que correspondería
a lo que es el tercer trocánter vestigial, mientras que otras especies se plantea que no tienen tercer trocánter. Eso es una característica muy clara para diferenciar un fémur equino de un fémur bovino, por ejemplo. Bien, ya habíamos hablado de la fobia o fosita, sería lo mismo de la cabeza del fémur, que en el caso del equino tiene forma de cuña, en las otras especies tiene forma más redondeada y tiene que estar más en el centro. También hay alguna diferencia que se escriben en lo que es la fosa trocantérica, pero no vamos a entrar ahí en detalle. Lo mismo en la cresta, después si quieren lo pueden leer de este trabajo de Abreu y Núñez. Esto es lo que le decía del labio medial de la tróclea tiende a ser más pronunciado, a elevarse más en los bovinos y en los equinos, en los grandes animales, mientras que en las otras especies, cerdo, perro, gato, la diferencia entre un labio y otro no está marcado y además en el equino termina en un tubérculo, como estaría acá, ¿sí? Eso también nos ayuda si tenemos solamente este extremo del hueso a saber qué va hacia medial y qué va hacia lateral si fuera una especie de esta, ¿verdad? Bien, esto es otra característica también bastante importante, que es la fosa supracondilia. Recuerden que la fosa supracondilia está del lado lateral. Es sobre todo muy ancha, muy notoria en el equino, en el bovino está esta fosa, pero es bastante menos profunda. Lo mismo en el cerdo aparece, pero una profundidad mucho menor. Y en el perro, si bien acá dice que está ausente, está reemplazada por algunas rugosidades. O sea, si bien no tiene una fosa, sí tiene rugosidades para inserción muscular. Y bueno, también otra diferencia es que en el caso particular del canino, va a presentar unos huesos sesamoideos. Recuerden que huesos sesamoideos eran aquellos que entre muchas comillas, vivían dentro de tendones o estaban muy vinculados con tendones y ayudaban a protegerlos, cambiar el ángulo de inserción de la fuerza y demás. En el caso de los perros, presentan huesos sesamoideos dentro de los tendones de músculos llamados gastrocnemios. Tengan en cuenta que hay un pequeño error. Acá falta una C. El nombre del músculo es acá una C, gastrocnemio. ¿Sí? A estos huesitos también se les llaman favelas o huesos favelares, favela con doble L o huesos favelares, como dice acá, porque favela viene del latín que significa haba, porque se ha comparado con la forma de un haba, ¿sí? Y si bien, aunque no tengamos estos huesos eh, sesamoideos, podemos llegar a ver en el hueso, en el cóndilo, ¿verdad? Sobre el cóndilo de un perro, una pequeña superficie articular que corresponde justamente a estos huesitos. ¿Sí? Las otras especies que vamos a ver, bovino, equino, cerdo, no los presentan. Bien, dos palabras sobre la patela o rótula. Eh, Recuerden este nombre, patela con doble L, que en latín significa plato pequeño, de ahí el nombre por la similitud con platito. Porque es muy utilizado. Si bien no es incorrecto hablar de rótula, se habla mucho de patela y por lo tanto tenemos que saber eh, a qué refiere ese término, ¿sí? Bueno, patela es un hueso sesamoideo, de hecho es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, ¿sí? Que va a estar ubicado hacia craneal de la tróclea del fémur articulada con este. Vamos a hacer una imagen. Por ejemplo, vean aquí lo tendríamos a este nivel, a la patela. Tengan en cuenta porque muchas veces eso lleva a confusión. La patela articula hacia caudal solamente con el fémur, no con el fémur y la tibia, como a veces pensamos, ¿verdad? No está a este nivel, sino que está a este nivel, está más proximal. Si bien se vincula con la tibia indirectamente por medio de un tendón, que es el tendón rotuliano, bueno, que luego vamos a estudiar, ¿verdad? Pero como articulación propiamente dicha, solamente entonces con la tróclea del fémur.
¿sí? Lo mismo estamos viendo aquí. Ven acá está la patela, ¿sí? Y ven cómo articula con el fémur, pero no directamente con la tibia, ¿sí? Queda más hacia proximal. Bien, a la rótula es un hueso plano o corto, depende de donde lo lean, pero se le escriben dos caras, ¿sí? Una cara craneal, ¿sí? Y una cara caudal. Esta sería la cara craneal o también llamada cara superficial, mientras que acá estamos viendo desde atrás, esto sería la cara caudal o cara articular, que es la que va a articular entonces con el fémur. ¿Ah? Se le escriben distintas partes, tenemos una base, tenemos bordes, tenemos un vértice. Y particularmente en el caso de los grandes animales, el equino o el bovino, la superficie de la rótula se va a continuar con un cartílago. Hay distintos tipos de cartílagos, ¿sí? Tenemos cartílagos elásticos, cartílagos hialinos, por ejemplo, el cartílago articular es de tipo hialino, y tenemos fibrocartílago, bueno, el cartílago que aumenta la superficie de la rótula es de tipo fibrocartílago, ¿sí? Y como está unido a la rótula y se dirige hacia medial, o sea, acá sería hacia medial, se llama fibrocartílago pararotuliano medial, ¿tá? Sería este, pero bueno, cuando vemos un hueso, este fibrocartílago usualmente se pierde, entonces no lo vamos a ver. Bien, bueno, tengan en cuenta que la forma del hueso va a variar, además del tamaño, por supuesto, según distintas especies. En el perro tiende a ser así más ovalado. Lo podemos diferenciar porque el tamaño puede ser similar entre un perro y un suino, porque el suino es mucho más irregular, mientras que en los bovinos o en los caballos tienden a tener una forma así como más triangular. ¿Sí? En estas dos especies va a tener un proceso llamado proceso cartilaginoso justamente para la inserción del fibrocartílago que mencionamos, ¿sí? Así que ya sabemos que aquí es medial, ¿verdad? Donde encontramos este proceso sabemos que eso es medial. Y bueno, muy bien, nos vamos rápidamente entonces a los huesos de la pierna. Tenemos tibia y tenemos fíbula. Aquí en este caso estamos viendo de un equino, después vamos a ver las diferencias entre especies. Este grande acá es la tibia, ¿sí? Y este finito es la fíbula. Vamos a encontrar que la tibia va a estar localizada hacia medial, ¿sí? Una forma de acordarnos es decir, bueno, hacia adentro está más calentito, está más tibio. Entonces, bueno, hacia adentro, hacia medial, vamos a encontrar el hueso tibia y hacia el lateral la fíbula. O sea que esto es una vista craneal, estamos viendo desde adelante, esto es lateral, esto es medial, ¿sí? Entonces, sí, este sería un hueso derecho, ¿tá? Como dice acá. Acá dice peroné porque, bueno, es un libro que ya tiene algunos años, por eso utiliza la nomenclatura antigua. Vean cómo, no solamente en el caballo, sino en otras especies también, la fíbula nace acá, ¿sí? Mientras que la articulación de la tibia con los cóndilos del fémur va a ser acá arriba, ¿verdad? Entonces, en la articulación de la rodilla o babilla se le llama también, ¿sí? Los huesos que están formando parte en forma directa van a ser el fémur, los cóndilos del fémur, va a ser la tibia y va a ser la patela, pero la, no la fíbula, ¿bien? Porque va quedando más hacia distal. Bien, vamos a comenzar con la tibia. Es un hueso largo, como siempre que describimos un hueso largo, tenemos un cuerpo y tenemos dos extremidades o epífisis. Vamos a comenzar con la epífisis proximal, que es esta acá, ¿sí? Esta acá sería una vista caudal y esta una vista craneal. En la epífisis proximal de la tibia vamos a describir también cóndilos, ¿sí? Que serían estos acá. Ya sabemos que la fíbula va hacia el lateral, así que este es el cóndilo lateral y este es el cóndilo entonces medial. Vimos que hay muchísimos cóndilos, así que nombre y apellido. Cóndilos tibiales, lateral y medial, son los que se van a articular con los cóndilos femorales en la articulación de la rodilla. Vamos a ver esa misma extremidad proximal, pero desde arriba, como tenemos aquí en esta imagen. Esto aquí es craneal y esto aquí es caudal, ¿sí? Esto es medial y esto es lateral,
Así que esto es uno de los cóndilos, cóndilo medial, y este es otro de los cóndilos, cóndilo lateral. Entre los cóndilos, ¿sí? Aquí en esta vista quizás se nota mejor, ven que se eleva como esta protuberancia acá, esta eminencia, se le llama justamente eminencia intercondilar. ¿Por qué? Bueno, justamente porque se eleva entre los dos cóndilos de la tibia. A su vez, la eminencia intercondilar, que es todo esto, toda esta elevación, está formada por dos salientes, ¿ven? Está acá y está acá, ¿sí? Que en esta imagen, bueno, no aparecen los nombres, pero les cuento, se llaman tubérculos intercondilios, ¿sí? Este y este se llaman tubérculos intercondilios, uno lateral y uno medial, que en conjunto forman la eminencia intercondilar o intercondilia. Entre los dos tubérculos tenemos el área intercondilar central. Bien, es una importante referencia porque eh, por delante o por detrás, en la superficie que queda delante o atrás de esta eminencia, se van a insertar importantes ligamentos, como son los ligamentos cruzados de la rodilla, que luego vamos a estudiar en otras clases. Bien, de esta otra imagen, ¿qué más podemos ver? Ven que acá hay como una entrada bastante marcada, ¿sí? Que después la vamos a ver cuando lo veamos el hueso desde el lateral, que forma un surco. Se llama justamente surco extensor y tiene que ver con los músculos que pasan por acá. Eh, Nos ayuda también a poner el hueso en posición porque sabemos que el surco extensor va a ir hacia craneal, ¿sí? Y va a ir hacia lateral. O sea, donde vea el surco extensor yo sé que eso es lateral, ¿sí? Y hacia caudal, hacia atrás, voy a encontrar otro surco menos marcado, sería este acá, que se llama, como dice ahí, incisura poplitea, porque por ahí pasa un músculo que se llama justamente músculo popliteo. ¿Sí? Ven acá, por ejemplo, este es el surco extensor que yo les mencionaba, que va quedando hacia el lateral, ¿sí? Entonces, aunque yo no tenga la fíbula para orientarme, yo sé que esto queda hacia el lateral. Bien, ahora, ¿qué más podemos describir en esta extremidad? Esta saliencia ósea muy marcada se llama tuberosidad de la tibia, ¿sí? Sería todo esto una saliencia ósea importante que va a dar inserción a un músculo muy potente, principal músculo extensor de la rodilla, que es el músculo cuádriceps. Vean que acá presenta un surco que dice surco de la tuberosidad de la tibia, no tiene un nombre particular, es un surco que está en la tuberosidad de la tibia, bueno, surco de la tuberosidad de la tibia. Ese surco permite una mayor inserción, una mayor superficie de inserción para este músculo cuádriceps y tiene la particularidad de que este surco lo encontramos solamente en los equinos, o sea que yo voy a buscar la tuberosidad de la tibia y si encuentro el surco, yo sé que es un equino y no un bovino. Me permite diferenciar entre esas dos especies. Bueno, tengan en cuenta que el suino puede presentar también este surco, o sea, equino y suino presentan el surco, pero entre uno y otro, bueno, fácilmente se diferencia por el tamaño, ¿verdad? Pero usualmente utilizamos esta referencia para diferenciar entre lo que es una tibia de equino de un bovino. Bien, y lo otro que describimos aquí, a continuación, yendo hacia distal, lo que es la tuberosidad de la tibia, es la cresta de la tibia, que es esta saliencia aquí que marcamos. Bien, luego en lo que refiere al cuerpo de la tibia, simplemente vamos a decir que la porción más medial tiende a ser subcutánea, o sea, no estar cubierta por músculos, sino que va a estar directamente, digamos, debajo de la piel, fácilmente palpable, mientras que las otras regiones van a estar cubiertas de músculos. Si nosotros vemos, por ejemplo, la cara caudal de la tibia, vamos a tener unas importantes rugosidades donde se insertan distintos músculos, ¿sí? Los músculos que se insertan hacia atrás en la tibia tienden a ser músculos flexores, como después vamos a ver. Y bueno, después finalmente si nos vamos a lo que es la extremidad distal, va a pasar algo similar a lo que habíamos descrito en el caso del miembro torácico para lo que es el radio.
En el caso de la tibia vamos a encontrar estas saliencias óseas, esta suerte de procesos que le vamos a llamar maléolo medial y vamos a encontrar una similar del lado lateral que vamos a llamar maléolo lateral. ¿Sí? Hacia abajo de la extremidad vamos a encontrar, al igual que sucedía con el radio en el miembro torácico, en el caso de la tibia, hacia abajo vamos a encontrar una superficie articular en forma de polea, que le llamamos la cóclea de la tibia, ¿sí? Cóclea o también se le llama tróclea. Y bien, antes de ir a la diferencia entre especies, vamos a hablar un poquito de lo que es la fíbula. La fíbula va a tener una cabeza, que la vemos acá. Si tiene una cabeza, va a tener un cuello que estaría a este nivel y después un cuerpo que usualmente es mucho más fino que la tibia y bueno, no tiene mayores particularidades. Vamos a ver las diferencias entre especies. Bueno, hay una diferencia en la eminencia intercondilar, pero bueno, no nos vamos a detener ahí. Sí, vamos a hablar algo de esto que tiene que ver con la relación entre la tibia y la fíbula. En el caso de los bovinos, como tenemos en esta imagen acá, lo que sería la fíbula representa solo este pedacito acá, que de hecho no está articulado, sino que directamente está fusionado con la tibia, ¿sí? No hay una articulación, hay una fusión ósea entre lo que sería la fíbula, forma de lágrima se le dice, y la tibia. ¿Bien? O sea que solamente tenemos ahí lo que correspondería a la cabeza de la fíbula sin que llegue a contactar con el cuerpo de la tibia. En el caso de los equinos, aquí sí tenemos una articulación, lo mismo pasa en las otras especies, ¿sí? No hay una fusión, sino que acá hay una articulación entre la tibia y la fíbula. Eh, de hecho, si no tuviéramos la fíbula, se podría ver esa superficie articular. En este caso, evidentemente, se rompió o algo, pero usualmente el hueso seguiría, como vamos a verlo en otra imagen. Por ejemplo, acá es un equino, ¿ven? Una vista craneal desde adelante. El cuerpo del hueso seguiría, pero se fusiona, mejor dicho, con el cuerpo de la tibia, más o menos hacia la mitad del cuerpo de dicho hueso, ¿sí? Por lo que de aquí hacia distal, todo lo que vamos a encontrar es tibia, ¿sí? Y el maléolo lateral que yo les había mencionado, entonces forma parte de la tibia. En el caso del suino, está acá, y en el caso del canino o el felino, que sería esto aquí, nosotros vemos que la fíbula mantiene su independencia en su totalidad. Es decir, si bien está íntimamente asociada a la tibia, en ningún momento llega a fusionarse completamente con ella. Por lo tanto, tanto en el suino como en los carnívoros, el maléolo lateral, que sería este, está formado entonces por la fíbula, ¿sí? Propiamente dicho, y no por la tibia, como sucede en el caso del equino. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entre suino y carnívoros, por ejemplo, ¿no? Que en ambos casos la fíbula está completa, por así decirlo. Bueno, en el caso del perro, por ejemplo, la tibia tiende a ser mucho más grácil, más fina. En el caso del suino es más robusta, pero además en el caso del suino tenemos un espacio entre los dos huesos que ocupa prácticamente toda la longitud de estos dos huesos, mientras que en el caso del perro, el espacio interóseo solamente ocupa la mitad proximal, mientras que en la mitad distal, si bien los dos huesos son independientes, están estrechamente vinculados entre sí. Bien, en este espacio interóseo vamos a encontrar una membrana, ¿verdad? Acá, bueno, y acá también. Muy bien, esto es un poco lo que planteábamos. Bien, y esto es importante. El maléolo lateral en el equino correspondería a la continuación, ¿verdad?, de lo que sería el cuerpo de la fíbula que se fusionó mucho más arriba.
En el caso del suino o en el caso del perro, el maléolo lateral está formado directamente por la fíbula. Ahora, ¿qué sucede en el caso del bovino? Que en realidad la fíbula es solamente este pedacito acá. ¿Quién está formando el maléolo lateral? Bueno, en el caso del bovino resulta que hay un hueso independiente, ¿sí? Que constituye lo que sería el maléolo lateral, que es este que aparece con el número 6, que se llama justamente hueso maleolar. ¿Ah? ¿Por qué hueso maleolar? Porque es el hueso que forma por sí mismo el maléolo lateral. En el caso entonces del bovino, eso también nos permite diferenciar. Vamos a suponer que yo tengo una tibia suelta y no tengo el maléolo lateral, ¿no? Si se trata de un bovino, pero este hueso no lo tengo, tengo solo la tibia, pero yo veo que acá de forma coloquial, digamos, como que le falta una parte al hueso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mientras que si fuera de un equino, yo lo voy a ver, no voy a ver ese faltante de hueso a este nivel, ¿está? En forma muy informal, digamos, ¿sí? No lo estoy diciendo. Bueno, bien, vamos ahora entonces, la última parte, a estudiar la base ósea del pie. Tenemos tres regiones, recuerdan, la región del tarso, la región del metatarso y la región de las falanges. Vamos a comenzar con el estudio del tarso. Después vamos a ver que metatarso y falange son muy similares a la mano, entonces ahí vamos a ir mucho más rápido. Pero a nivel del tarso tenemos algunas diferencias con el carpo que necesitamos conocer. A nivel del tarso tenemos tres regiones, tres niveles. Uno más proximal, que sería este acá, constituido por dos huesos que son el astrágalo. Tengan en cuenta que se dice astrágalo y no astrálago, como a veces se escucha por ahí. O talus, por eso la T, ¿sí? Talus o talo, puede aparecer en un libro también, que es lo mismo, ¿sí? Que es esta acá, y esta acá que se llama calcáneo. Estos dos huesos entonces forman el nivel o fila proximal del tarso. Luego tenemos una fila intermedia, básicamente representada por este hueso que aparece con una C, que es el hueso central justamente del tarso. Y hacia distal vamos a tener estos cuatro huesos, que son los huesos tarsales, uno, 2, 3 y 4, que ahora vamos a ver. Tenemos además diferencias entre especies que necesitamos aprender. Bien, si nosotros tenemos un preparado, por ejemplo, este acá, después vamos a ver este acá, en este caso es de equino, después vamos a ver cómo nos damos cuenta, pero necesitamos ponerlo en posición y saber, por ejemplo, si este preparado es derecho o izquierdo. Bueno, es par, obviamente, tenemos un tarso derecho, un tarso izquierdo, por lo tanto necesitamos tres referencias, ¿no? Para ponerlo en posición. Vamos a poner hacia adelante, recuerden que como estamos en el pie, hacia adelante hablábamos de dorsal, ¿sí? Craneal o dorsal, sería lo más adecuado porque estamos en el pie. Hacia dorsal entonces vamos a poner esta polea, esta tróclea, se llama tróclea, del hueso astrágalo, ¿ah? Que es este acá. ¿Sí? Ahí tenemos una referencia, sabemos que va hacia dorsal. Hacia proximal, este hueso que sobresale acá es el calcáneo, hacia proximal vamos a poner esta tuberosidad que aparece con la A, ahí tenemos dos referencias, y a su vez el calcáneo sabemos que va a ir hacia lateral, ¿tá? O sea, sabemos que esto es lateral, sabemos que esto es proximal, sabemos que esta tróclea va a ir hacia dorsal, así que bueno, en este caso sería un preparado izquierdo. Bien, vamos a comenzar describiendo entonces el talus o astrágalo, por lo menos lo más grande. Ya dijimos que tiene una polea, una tróclea, ¿sí? Tróclea astragalina con dos labios, ¿sí? Un labio externo que es este, un labio interno que es este. Se le crea además en el caso del astrágalo una cabeza que vendría quedando por acá abajo. Justo en el caso de los caballos la cabeza tiende a ser más plana, en otros animales tiende a ser un poquito más convexa, se nota un poquito más esa forma de cabeza. ¿Sí? Y en el caso de los caninos además se describe un cuello, además de cabeza, un cuello. ¿Sí?
Otra diferencia, además de la forma de la cabeza entre distintas especies, tiene que ver con el largo de la tróclea del astrágalo y la dirección que llevan. Entonces, si nosotros vemos en el caso de un equino, ven que el surco de la tróclea, ¿sí? Esta parte central, no es vertical como sí sucede en otras especies, ¿verdad? Como en este caso el bovino, o en este caso el suino, o el perro, ¿sí? O los carnívoros, sino que tiene una dirección oblicua. ¿Y hacia dónde está oblicua? Hacia afuera. ¿Cómo sé que es hacia afuera? Porque aquí está el calcaño que está lateral, ¿sí? Esto tiene implicancia funcional porque cuando ustedes flexionan lo que es el tobillo de un caballo, van a ver que el pie tiende a dirigirse hacia lateral. Y eso tiene que ver justamente con esta disposición de la tróclea del talus, que termina dirigiendo el pie entonces en ese sentido, ¿no? Al lateral. También nos ayuda a poner en posición. Si yo tengo un astrágalo aislado sobre la mesa y necesito saber si es derecho o izquierdo, bueno, yo sé que lo que sería la cabeza va a ir hacia distal, ¿sí? Y yo sé que la tróclea va a ir hacia dorsal, o sea, hacia adelante, y también sé que el surco de la tróclea va a ser oblicuo hacia lateral, entonces ahí ya lo tengo en posición, ¿bien? Y además, si ustedes ven en el canino, ¿sí? Eh, pasaría lo mismo con el felino, la tróclea tiende a ser más alargada, ¿sí? En este caso, en términos relativos, es más corta. Eso también tiene correlatos funcionales y explica la gran flexibilidad y capacidad de flexión que tiene en el tobillo el perro, por ejemplo, el perro y el gato, ¿sí? Gracias en parte a la forma de esta tróclea que es mucho más alargada. Y lo otro que vamos a describir de este hueso es que en el caso particular de los bovinos, vamos a tener, además de esta tróclea que mencionamos, y otra tróclea que va a estar a nivel de la cabeza, a este nivel. Es como que tiene dos trócleas. Una se llama tróclea proximal y esta se llama tróclea distal, ¿no? Que está a nivel de la cabeza y eso nos ayuda fácilmente a diferenciar una especie de otra, particularmente bovino y equino, que pueden confundirse porque los tamaños pueden ser similares. ¿Tá? Si tiene dos trócleas, es un bovino y si tiene una sola y además esa tróclea tiene oblicuidad, entonces es un equino. Bien, del calcaño, que es este acá, ¿sí? Solamente vamos a mencionar, bueno, que constituye lo que sería el talón. La parte más saliente, esta acá, que es fácilmente palpable, ¿verdad? Se llama tuberosidad, como dice ahí, tuberosidad del calcaño, que da inserción a un tendón muy importante, de hecho es el tendón más grande del cuerpo, que es el tendón calcáneo común, ¿sí? Que corresponde a lo que en los seres humanos es el tendón calcáneo, que antes le llamábamos tendón de Aquiles. Recuerden que los epónimos, o sea, darle nombre propio a las estructuras anatómicas tiende a no utilizarse más, entonces ya no es tendón del Aquiles, es tendón calcáneo, y en los animales domésticos que vamos a ver, tendón calcáneo común que se inserta justamente a este nivel. ¿Sí? De hecho, no es casualidad que el calcaño se aleje tanto, ven que esta estructura se aleja mucho de lo que es el eje de la articulación, tiene que ver con darle un brazo de palanca entonces justamente a ese tendón. Bien, y eso con respecto a la fila proximal, entonces conformada por estos dos huesos. Vamos a la fila media, donde tenemos este hueso que es el hueso central del carpo, que acá lo vemos coloreado en color rojo. ¿Sí? Que ya lo mencionamos acá. Acá lo único para destacar es que en el caso de los bovinos particularmente, el hueso central del carpo y este hueso que es el tarsal 4, que se lo considera como parte de la fila más distal, pero es tan grandote, tan alto, que termina ocupando dos filas, ¿sí? En el caso particular de los bovinos, decíamos que el hueso central se fusiona con el hueso tarsal 4, ¿sí? Formando
un hueso en forma de L acostada, por así decirlo, ¿verdad? Mientras que los otros animales, esa fusión no se da y los huesos permanecen independientes. ¿Está bien? Eso también nos puede ayudar a diferenciar una especie de otra, particularmente de bovino de equino. Y luego, si nos vamos a la fila distal del tarso, vamos a ver que también encontramos diferencias. Como máximo tenemos cuatro huesos tarsales. Recuerden que siempre lo vamos a numerar desde medial hacia lateral, o sea que el más medial va a ser el tarsal 1. Le sigue el tarsal 2, el 3 y el que decíamos el más grandote acá, el 4. En el caso de los carnívoros, gatos y perros, permanecen los cuatro independientes. ¿Sí? En el caso del equino, en la gran mayoría de los casos, el uno y 2 se fusionan. Puede haber, habíamos hablado de lo que llamaban atavismos, es decir, características ancestrales que se manifiestan en animales modernos. Podría pasar algún caso que encuentren un animal con el hueso uno y 2 independientes, pero en general en el equino el uno y 2 se fusionan y después tenemos el 3 y el 4. En el caso del bovino también tenemos fusiones, pero entre el 2 y el 3. Y en el caso del suino, igual que los carnívoros, no tienen ninguna fusión a nivel de esta fila distal. ¿Sí? O sea que para acordarnos, en la fila distal las fusiones son uno y 2 y 3 en equinos y bovinos respectivamente. ¿Sí? Equinos uno y 2, bovinos 2 y 3. ¿Sí? Vamos a ver acá, por ejemplo, en esta imagen, sabemos ya que es un equino, este es el hueso central, el número que aparece con el número 3. ¿Sí? Sabemos que este es el número 4 porque es el que ocupa dos pisos, por así decirlo, ¿sí? Que aparece con el número 7 y sabemos que este va hacia lateral. ¿Está bien? Y acá tenemos el hueso tarsal 3 y el uno y 2 que van quedando un poco fuera de la vista porque tienden a estar en disposición más hacia plantar, más hacia atrás. ¿Está? Sería el uno y 2 fusionados, este sería el tarsal 3 y este sería el tarsal 4. Bien, y de aquí hacia ahí está lo que son los metatarsianos y la falange es muy similar a lo que habíamos descrito para los metacarpianos y las falanges en la mano. Hay algunas diferencias, por ejemplo, se plantea que los metatarsianos tienden a tener una disposición más cilíndrica o más ovalada, pero con un eje mayor antero-posterior, ¿sí? O de dorsal a plantar, mientras que los metacarpianos, que serían estos acá, tiende a tener una disposición más ovalada, pero en este otro sentido, en el sentido lateromedial. Además de eso, los metatarsianos tienden a ser un poco más largos que los metacarpianos, unos 4 o 5 centímetros. Por ejemplo, acá en este equino de la sala de anatomía, lo que hicimos fue medir la longitud del metacarpiano y del metatarsiano y encontramos 22-23 centímetros más o menos en el metacarpiano frente a unos 27 centímetros en el metatarsiano. Y después en lo que respecta a las falanges son muy similares, hay unas pequeñas diferencias menores que no vamos a ver. En este caso, esta imagen es de la mano. ¿Sí? Recuerden con los sesamoideos proximales, el sesamoideo distal o navicular. Lo mismo vamos a encontrar a nivel del miembro pelviano, o sea que a este nivel las diferencias son menores. Un poco a modo de repaso, muy rápido. Sí, nosotros tenemos este hueso, bueno, sabemos que es un coxal, nos pueden decir, bueno, es derecho o izquierdo, bueno, sabemos que este es el ilion, esto va hacia craneal y hacia dorsal, acá estaría el isquion que va hacia caudal, bien, acá está el acetábulo que va hacia lateral, ¿sí? Sabemos que el pubis va a formar el piso de la cavidad pélvica, o sea que va hacia ventral, o sea que esto sería derecho.
y nos pueden decir, bueno, a qué especie pertenece. Y acá quizá lo más fácil sería, bueno, ir al acetábulo y aquí vemos que tiene dos escotaduras acetabulares, ¿sí? Una acá y una acá, eso era propio del bovino. También tenemos otra característica propia del bovino, si nosotros nos venimos a el isquion, específicamente a la tuberosidad isquiática, vemos que está trifurcada. Ven acá, uno, 2, 3, mientras que en el equino estaría bifurcada solamente. Por lo tanto, con eso ya sabemos que estamos en presencia de un coxal de un bovino en este caso. ¿Sí? Bueno, ya vimos el acetábulo, las escotaduras ciáticas o isquiáticas, mayor y menor, el ilion con el ala. Acá sería lateral, o sea que esta es la tuberosidad coxal, esta sería la tuberosidad sacra, ¿sí? Eh, y si lo vemos ahí un poquito desde ventral, tendríamos acá sería el pubis, con el cuerpo del pubis y las dos ramas, craneal y caudal, ¿sí? La tabla del isquion, el cuerpo del isquion, y acá junto con el otro coxal estaría la sínfisis pelviana. Muy bien, nos muestran este hueso, tenemos que saber qué hueso es, de qué especie pertenece. Bueno, por el tamaño nos vamos a dar cuenta, pero como no tenemos referencia al tamaño, vemos que este accidente que se llamaba trocánter mayor sobresale mucho de la cabeza del fémur que es esta acá, que aparece ahí con el uno, ¿verdad? La cabeza del fémur. Entonces ya sabemos que es de un gran animal, o sea, puede ser de un equino o puede ser de un bovino, porque gato, perro, suino, el trocánter mayor no sobresalía, ¿verdad? De la cabeza del fémur. Por supuesto, también nos damos cuenta por el tamaño. ¿Sí? También nos podría ya generar alguna duda si es un fémur o si es un número. Bueno, como les decía, ven que la cabeza del fémur está mucho más marcada, tiene una forma mucho más cilíndrica que la cabeza del húmero y además el cuello está mucho más marcado, ¿sí? Y además, bueno, la cabeza del fémur se dirige hacia medial, mientras que la cabeza del húmero se dirige hacia caudal. Bueno, con eso ya sabemos que es un fémur. Después nos pueden preguntar si es derecho o izquierdo. Es un hueso par, necesitamos tres repeles para posicionarlo. Ya sabemos que o la cabeza va hacia medial o el trocánter mayor va hacia lateral, ¿sí? Ahí tenemos un repel. Sabemos a su vez que estos dos accidentes van hacia proximal, o sea que esto es arriba y esto va abajo o distal. Y también necesitamos saber qué va hacia craneal y qué va hacia caudal. Y sabemos que la tróclea, que acá aparece con el 20, tróclea femoral, va hacia craneal, o sea que con toda esa información podemos decir que este fémur es izquierdo. Después nos pueden preguntar de qué especie es, buscamos si tiene un tercer trocánter, el tercer trocánter estaría hacia el lateral, recuerda, o sea, lo tendríamos que encontrar por acá, no lo vemos, o sea que un equino no puede ser, eh, ¿sí? Tiene que ser entonces un bovino, ¿sí? Después tenemos acá, vamos a verlo desde atrás, desde caudal, aquí tenemos lo que es el trocánter menor, ¿sí? Esta cresta o línea que une los dos trocánteres se llama cresta intertrocantérica, acá estaría la fosa trocantérica, ¿sí? La fobia de la cabeza del fémur, que recuerden que, otra forma de diferenciar, ¿verdad? Recuerden que en los bovinos es más redondeada y está en el centro de la cabeza. En los equinos tiene forma más triangular, más de cuña, y está hacia un lado de la cabeza, no tanto en el centro. Bien, seguimos hacia caudal. Aquí tenemos la fosa supracondilar. Recuerden que está en el lado lateral. ¿Sí? Corroboramos acá. Acá está el trocánter mayor. Esto es lateral. ¿Sí? Los cóndilos femorales. Bueno, eso no nos vamos a ver. La fosa intercondilar. Bueno, es otro detalle ahí que no- no lo vamos a mencionar. Y luego hacia craneal tenemos la tróclea que va a articular con la rótula o patela, ¿sí?
Si lo vemos así, vemos solo esta imagen, sabemos que el labio medial sobresale más que el labio lateral, o sea que esto es medial y acá es lateral. ¿Tá? Corroboramos que acá sea medial, venimos para acá, ven acá está la cabeza del fémur, sí, eso es medial. ¿Tá? Y sobresaliendo los cóndilos tenemos los epicóndilos, epicóndilo medial, y aquí, con el número 15 aquí tendría que ser el epicóndilo lateral. Bueno, muy bien. Sí, nos muestran este preparado. Sabemos que es tibia, que es el más grande, más grueso, y fíbula, que es este más fino. Nos pueden preguntar, bueno, ¿de qué especie es? Bueno, por el tamaño nos vamos a orientar, por supuesto, pero vamos a suponer que no tenemos referencia de tamaño. Podemos venir a esta estructura, a este accidente que aparece con el 8, que se llamaba, ¿lo fue? Bien, este accidente que aparece en el 8 que se llamaba tuberosidad tibial, donde se insertaba, recuerden, el músculo cuádriceps, el tendón del músculo cuádriceps. Y voy a buscar si tiene surco de la tuberosidad tibial. En este caso no lo tiene. Recuerden que los animales que lo tenían era el caballo y también puede aparecer en el suino. En este caso no lo tiene, así que tiene que ser de perro, ¿sí? De carnívoro. Eh, Además, ¿cómo sé que, independientemente del tamaño, cómo sé que no puede ser de equino o de bovino? Si no conozco el tamaño, bueno, porque fíjese acá que la fíbula es independiente, ¿verdad? Y ocupa toda la longitud, mientras que en el equino la fíbula se fusionaba con la tibia más o menos por la mitad y en el equino solamente aparecía una lágrima, solamente la cabeza de la fíbula fusionada ahí con la tibia. Y como sé que no es suino, porque en el caso del suino el espacio interóseo estaba ocupando prácticamente toda la longitud de los huesos, mientras que acá solamente ocupa la parte proximal. Bien, quiero saber si es derecho o si es izquierdo. Bueno, yo sé que la tuberosidad tibial va hacia craneal, los cóndilos, que son estos acá, van hacia proximal y la fíbula, que es esta acá, siempre va hacia lateral, mientras que la tibia quedaba hacia medial. ¿Tá? Entonces, sabiendo eso, yo sé que esto es también izquierdo. ¿Sí? Acá tenemos los maléolos, maléolo medial, maléolo lateral, este es el cuerpo de la tibia, este es el cuerpo de la fíbula. Bien. Y por último, nos vamos con este preparado. Sabemos que es un pie, bueno, por supuesto aquí tenemos dos dedos, por el tamaño también nos va a orientar, o sea que sabemos que es un bovino, pero vamos a suponer que solamente tengo esta parte más proximal, ¿sí? Solamente tengo esto acá y necesito saber, bueno, si es derecho o es izquierdo, a qué especie pertenece y, y por qué me di cuenta, por supuesto. Bien. Bueno, como vimos, siempre el calcaño va a estar hacia lateral, o sea que esto es lateral. Buscamos la tróclea del astrágalo, que es esta, que va a ir hacia craneal, o sea que ya tengo dos referencias anatómicas. Y también sé que la tuberosidad del calcaño, esta estructura acá, va a ir hacia proximal, hacia arriba. Entonces, por lo tanto, yo sé que esto también es un preparado izquierdo. ¿Sí? ¿Y de qué especie es? Bueno, ahí lo que podría hacer, por ejemplo, es ver la forma del astrágalo. El astrágalo es todo esto, que aparece con el número 1, ¿de acuerdo? Y yo voy a buscar las poleas, específicamente la cabeza. Esta es la cabeza del astrágalo, ¿sí? O talus, y ven que tiene una polea, ¿no? Tiene una tróclea. Esta es la tróclea distal, y esta es la tróclea proximal. Tengo dos trócleas y eso era propio del bovino. Aparte, la tróclea no tiene una oblicuidad, mientras que en el bovino estaba oblicuo hacia el lateral. O sea que con esas dos cosas yo ya sé que es un bovino. ¿Puedo tener alguna duda o quizás solamente tengo un preparado que incluye esto y no el talus o el calcaño? Entonces veo a ver cómo están dispuestos los huesos
de la fila media y distal del tarso, y acá veo que el hueso central del tarso y el tarsal 4 están fusionados y forman un solo hueso, ¿ven? Que forman como una L, y esto era propio del bovino. Entonces ya con eso, ¿sí? Bueno, la fusión del hueso central con el hueso cuarto, con el hueso tarsal 4, se le llama hueso centrocuartal también, ¿está? Bueno, este, justamente por eso. Bien, está. Y aquí, bueno, tenemos los otros huesos. El tarsal 1, lo que le decía, el tarsal 1 tiende a estar hacia plantar, ¿verdad? Hacia atrás. ¿Tá? En el bovino recuerden que el 2 y 3 está fusionado, ¿tá? Y el 4 se fusiona con el central, ¿sí? En el equino se fusionaban el uno y el 2, y en el bovino el 2 y el 3, ¿sí? Que es esto que aparece acá, fusionado, ¿tá? Y bueno, después el metatarso y las falanges, bueno, similar a lo que sucedía con el metacarpo y las falanges en la mano, ¿sí? Estos son los sesamoideos proximales, que como tenemos dos dedos, tenemos dos por dedo, y los sesamoideos distales, ¿sí? Que tenemos uno por dedo, ¿tá? O sea, dos en el caso del bovino. Muy bien, aquí tienen una autoevaluación. Pienso que con lo que vimos y profundizando con la lectura de los textos no va a tener ningún problema en completarla, pero por supuesto cualquier duda que tengan nos pueden consultar por el foro o personalmente en los prácticos. ¿Tá? Luego de cada imagen van a tener las respuestas. Aquí están las referencias principales utilizadas para la preparación de esta presentación. Y bueno, muchas gracias.